Hola chavos, bienvenidos a otro video más de estática y dinámica. El día de hoy vamos a empezar con la unidad 3, que es la cinemática de partículas. Vamos a ver cuatro temas el día de hoy. Vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo, vamos a definir la velocidad promedio, vamos a definir la velocidad instantánea y vamos a definir la aceleración lineal. Conceptos que se ven aplicados en la cinemática. Primero tenemos que definir la diferencia entre cinemática y cinética, ¿sí? La cinemática es la parte de la física cinemática que se enfoca en el estudio del movimiento de los objetos sin aplicar sus fuerzas, su masa. Ahora nada más vamos a hablar del movimiento, o sea, de su posición con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Ahorita lo más sencillo es trabajar con respecto a X y las derivadas de cada una de ellas con respecto al tiempo. Ahora vamos a aplicar el concepto de tiempo, ¿sí? El tiempo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? El tiempo es algo que a las personas les ha interesado desde muchos años. El primero que se figuró cómo trabajar con el tiempo de manera relativa, no absoluta, fue Einstein. En la física moderna, Einstein empezó a pensar que no hay un reloj que gobierne todo el universo, sino el tiempo depende de la masa y del espacio también, ¿sí? Y de la energía que tienen los objetos. El tiempo que nosotros estamos viviendo en la Tierra está definido por la masa de la Tierra, por la posición de la Tierra con respecto al Sol, con respecto a la Tierra, y esa fuerza nos causa los años, los días, y así la Tierra también está girando. Bueno, el tiempo no es absoluto al que sucede en la Tierra, ¿sí? Los segundos, los minutos que pasan aquí no son los mismos a los que pasan en otros cuerpos celestes, en otras partes del mismo espacio en el que vivimos. No vivimos en otro espacio diferente a los otros planetas. Sin embargo, el tiempo sí es distinto, es algo para pensarse y es algo para estudiarse, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde todos esos conceptos, nosotros vamos a ir trabajando la inclusión del tiempo en nuestros problemas, ¿sí? Entonces, la posición tiene dos derivadas con respecto al tiempo. Si nosotros derivamos una vez, vamos a obtener la velocidad, ¿sí? Que es la posición de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y también vamos a ver la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Eso es el estudio de la cinemática. La cinética incluye la derivada 3, 2, 1. El estudio de la cinética, sí, ya nos incluye el análisis de fuerzas, de momentos, de cargas cíclicas, ¿sí? De presión, de trabajo, de energía, etcétera, etcétera, ¿sí? La cinética es un área más compleja que la cinemática, ya que incluye variaciones de estos conceptos con respecto al tiempo también, ¿sí? El tiempo ya es muy importante y esos problemas ya se vuelven más reales. Ya son más reales porque nosotros estamos aplicando ya el concepto de tiempo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esta unidad en el estudio de la cinemática, la posición con sus derivadas. ¿Esto de qué nos puede servir? Bueno, si nosotros estamos analizando un mecanismo, un sistema en el que solamente necesitamos saber la posición de los objetos, ¿sí? No tanto la fuerza que se está aplicando en ellos, sino solamente la posición. Por ejemplo, uno de los ejemplos más estudiados es el pistón, ¿no? El mecanismo de manivela biela corredera
El mecanismo de manivela de la corredera de un pistón, ¿verdad? Este es la cabeza del pistón, esta es la biela, y esta es la corredera, esta es la corredera, y esta es la biela. Entonces, este mecanismo, si yo quiero analizar su posición, por ejemplo, puedo analizar las posiciones de la cabeza del pistón, ¿sí? X1, y luego en cierto momento va a estar acá en X2, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo enfocar en un punto, yo quiero trabajar con este punto, entonces puedo analizar las posiciones de este punto, ¿sí? Con respecto a ya sea el tiempo, las posiciones de otros puntos. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, poder contemplar, poder adivinar, poder predecir las posiciones de mi máquina, de mi pistón en este caso, ¿sí? Eso funciona para muchos mecanismos que nos pueden decir a qué velocidad están dando ciertos puntos de la máquina, a qué aceleración y en qué posición están, muy importante, en cierto tiempo determinado, ¿sí? Yo en cierto tiempo determinado quiero saber dónde está mi partícula, dónde está, a qué velocidad se mueve, ¿sí? Y si va a seguir aumentando su velocidad, esto quiere decir la aceleración, va a seguir aumentando o disminuyendo esta velocidad, ¿sí? Entonces, de esto me sirve el análisis de la cinemática de partículas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a hablar del movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo aplica para una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta, ¿sí? Esta línea recta nos va a denotar su posición. El movimiento rectilíneo, ¿sí?, aplica para todas las partículas que se puedan mover en cierto movimiento rectilíneo, ¿sí? Para esto necesitamos, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, un punto observador. Esto es muy importante, el punto observador. Todas las posiciones y velocidades que nosotros estamos trabajando en la Tierra, sí, se dan gracias a un punto observador. Esto hace las velocidades absolutas en nuestros análisis. Sin embargo, el conocimiento de este punto de observación nos puede explicar también el concepto de la relatividad, ¿sí? Que este punto P está a cierta distancia X. Vamos a ponerle una distancia, como dice en el libro, 5 metros, ¿sí? Esta es su posición con respecto al punto O, que es con respecto al punto O, pero yo tengo muchos otros puntos en el espacio y en la línea, ¿no? Tengo puntos O acá, puedo ser arbitrario en maneras de elegirlos, y esto cambia el valor de X, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en nuestros problemas bien definido el punto en el cual nosotros vamos a analizar a partir de ahí la posición, la velocidad, el tiempo y todo eso, ¿sí? Bueno, entonces a esta variable X igual a 5 se le llama coordenada de la partícula. Cuando hablamos de partícula, nos referimos a cualquier punto de un cuerpo, ¿verdad? Cualquier punto puede ser aplicado a estas ecuaciones, cualquier partícula de nuestro espacio, de nuestro universo, puede ser aplicado a estas ecuaciones, ¿sí? Cada ecuación tiene su relación con el tiempo, ¿sí? Esto se le llama función, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una posición definida, ¿sí?, una posición definida con una ecuación, por ejemplo, que el valor de X varíe con respecto al tiempo de esta manera, ¿sí?, que en un tiempo t se tenga que elevar al cuadrado y luego multiplicar por 6 y luego restarse ese mismo tiempo t, nos va a dar cierta posición, ¿sí? Esta es la función de la posición, y estas funciones se pueden graficar, y así existen muchos autos y muchas partículas que están gobernadas por ciertas funciones, ¿sí? Estas funciones nos van a ayudar a encontrar las velocidades y las aceleraciones, así como posiciones dependiendo de un tiempo en nuestros problemas.
¿sí? Normalmente nosotros trabajamos las posiciones en el sistema internacional con metros y en el sistema inglés con pies, ¿sí? O FT, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo es el movimiento de una partícula con respecto a un origen, a un punto de observación, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a medir su posición. Esta es la función. Ahora consideremos que nuestra partícula P, la misma, se va a mover cierta posición, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Esa posición ahora es con respecto a esta partícula, ¿sí? Y su posición a la derecha me involucra cambios positivos, cambios con el signo positivo, ¿sí? De su posición, además de cambios positivos con respecto al tiempo. Si yo tuviera la partícula moviéndose hacia el lado negativo, yo tendría cambios negativos de la posición y cambios negativos del tiempo. La diferencia de estos cambios se le llama velocidad promedio, ¿sí? Velocidad promedio, ¿sí? Es igual a delta x, el cambio de x entre el cambio de t. Esto es igual a x2, x final, menos x inicial entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿sí? F y T. Esto es cambio. Delta me significa una diferencia, ¿sí? Este es un símbolo griego que significa diferencia o cambio, ¿sí? Que es estos aumentos o decrementos de posición y de tiempo con respecto a esta posición. Sin embargo, aún seguimos teniendo un punto de observación, ¿sí? Que nos da la posición inicial para saber hacia dónde se va a mover mi partícula, ¿sí? Si se fijan, la partícula, cuando yo la cambio de posición, se le pone un apóstrofe. Esto también significa derivada. Derivada, ¿sí? Es un apóstrofe, es una sigla, es un símbolo de la gramática, ¿verdad? El apóstrofe, y significa derivada. Eso quiere decir que es la misma partícula, sin embargo, en otra posición, con otra característica, ¿sí? Por eso se le llama derivada. Nosotros también en cada tiempo estamos cambiando, estamos siendo alguien distinto cada segundo que está pasando, ¿sí? Y las partículas también, si yo tengo este marcador aquí y lo cambio de posición para acá, entonces yo puedo llamarle a esta posición la derivada de esta posición del marcador, ¿sí? De esto trata el concepto de las derivadas aquí en nuestra posición, ¿sí? Este cambio es el cálculo de la derivada que me está dando, ¿sí? El cálculo de la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces por eso le llamamos velocidad promedio. Después tenemos otro concepto que se llama velocidad instantánea, que llama a reducir estos espacios lo más posible, estas deltas, a reducirlos lo más posible para obtener valores instantáneos de mi posición, ¿sí? Una posición al tiempo que yo quiera, y así poder graficar las diferentes posiciones y tiempos que me está dando mi partícula y encontrar mis valores de interés. Esta velocidad instantánea, ¿sí? Nosotros la sacamos como V, ¿sí? Y es el límite de delta X entre delta T cuando delta T tiende a 0, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos los cambios más pequeños posibles.
No puede ser 0 porque no podemos dividir ninguna ecuación entre 0, no podemos dividir ninguna variable constante entre 0, pero nos podemos acercar lo más posible, ¿sí? Entonces esto nos va a dar la velocidad instantánea, ¿sí? Cuando nosotros estamos usando la menor cantidad de lapsos de tiempo para medir la posición de una partícula. Ahora vamos a ver el concepto de aceleración. Si nosotros tenemos una partícula P todavía, ¿verdad? Estamos trabajando con partículas, con puntos que se pueden traducir a cuerpos cuando nosotros los juntamos y juntamos muchas partículas, o sea, muchas unidades de estas que se van a comportar de la manera que nosotros ya conocemos, hacemos un cuerpo y así hacer cálculos más reales. Bueno, tenemos una partícula que está a cierta posición y que tiene cierto tiempo, ¿sí? Y esta partícula se mueve a una velocidad constante, o sea, ciertos cambios de posición con cierto tiempo, ¿verdad? Para acá. Y luego nosotros vamos a saber entonces que va a haber una derivada de esa partícula, una derivada de su posición, porque se está moviendo, porque tiene movimiento hacia acá con velocidad constante. Pero ¿qué tal si nosotros le vamos a agregar a esta velocidad constante un cambio de velocidad, ¿verdad? Quiere decir que la velocidad final va a ser diferente a la inicial, entonces vamos a tener cambios de velocidad conforme vamos avanzando el tiempo, no cambios de posición. O sea, sí va a haber cambios de posición, obviamente, ¿verdad? Porque estamos moviéndonos con respecto a X, con respecto a un punto, obviamente. Sin embargo, no estamos analizando el cambio de posición, estamos analizando el cambio de la velocidad que va a surgir. Quiere decir que en cierto punto va a tener una velocidad más alta que la velocidad anterior. Quiere decir, si nos ponemos rápidamente entre paréntesis a analizar la posición, sí, va a haber el cambio de posición se va a dar. Sin embargo, cuando yo tengo una velocidad más alta, va a haber cambios de posición más frecuentes que con velocidades constantes o más altas. Para este cambio de velocidad, yo voy a tener, además del tiempo ¿verdad? Este es el mismo tiempo, un cambio de tiempo, ¿sí? El cociente de estos cambios, cambio de velocidad y cambio de tiempo, ¿sí? Se llama aceleración promedio. Ambos cambios pueden darse positivos y negativos dependiendo de la posición que tengan las partículas una con respecto de la otra, ¿sí? O de la función. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto a un cambio de tiempo. Quiere decir que vamos a tener una velocidad final y una inicial que me van a estar causando una rapidez, se le puede llamar de cierta manera, a la partícula, ¿sí? Esa aceleración también se puede llamar aceleración instantánea si nosotros aplicamos el mismo concepto de velocidad instantánea, de ir reduciendo los lapsos de tiempo a 0, ¿sí? Y teniendo el cambio de velocidad y el cambio de tiempo, ¿sí? Llevándolo al límite para nosotros encontrar las aceleraciones que se encuentran en cada uno de estos espacios, ¿no? Entre cambios de tiempo más pequeños. ¿Por qué? Porque esto pues es el cambio de tiempo, ¿verdad? Y esto, cambio de velocidad. Por eso se le está sumando a esta B, esta delta B y a este T, esta delta T. ¿Sí? El cociente de estos dos pues es la aceleración promedio que hay entre este espacio, y dentro de este espacio yo puedo encontrar aceleraciones instantáneas cuando yo voy acercando el valor de delta T hacia 0, y lo voy dejando igual, el delta B. Ahora, jóvenes, vamos a hacer problemas, ¿sí? Vamos a hacer problema 11.4 y 11.5 que vienen en el libro que ya subí en la página, en la nube, ¿sí? de Google Drive. Y estos problemas se van a basar en la metodología de matemáticas diferenciales, entonces necesitan su
formulario de derivadas para poder resolver los problemas. En Google, ahí en internet, ustedes buscan cualquier formulario de derivadas y van a encontrar, ¿sí? Entonces, las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar, pues va a ser la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad de esta, ¿verdad?, con respecto al tiempo, o la doble derivada